Para los trabajadores, para los afiliados, para los asegurados, para el Seguro Social Campesino, está claro que las intenciones del gobierno, de la derecha y de los empresarios es allanar el camino para ir hacia la privatización de la seguridad social. Y no solamente de este gobierno, no me refiero solamente al gobierno de Lasso, me refiero a la acción sistemática establecida por los distintos gobiernos de turno, que fue profundizada en tiempos del correísmo y que buscaron golpear al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para provocar su privatización. Ese es el objetivo, privatizar. Hacia eso es lo que van. ¿Y por qué me refiero a esto? Veamos algunos de los panoramas que se presentaron desde el tiempo del correísmo. En el año 2015, el presidente Correa, con la ley de justicia laboral, estableció el hecho de que no era necesario el pago del 40% del aporte del Estado para las pensiones jubilares. Eso provocó que no se haya aportado 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Cuánto significaba ese ingreso para la seguridad social? Promedio eran de 1.200 millones de dólares anuales. Si usted multiplica eso por los 4 años, estamos hablando de 4.800 millones de dólares que le afectaron en las arcas de la seguridad social solamente en el aporte de esos 4 años por parte del Estado. 4.800 millones de dólares de los 4 años. ¿Qué otro elemento adicional usted encuentra luego de eso? Luego de esto usted encuentra el hecho de los sobreprecios en los hospitales y en las obras que se realizaban, los negociados, realizados en el tiempo del correísmo por el señor Richard Espinosa. Pero adicionalmente a eso está la corrupción implementada desde las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Llámese los sobreprecios en las fundas de los cadáveres, en las compras de las mascarillas, de los guantes y todo lo que se hacía, ¿no es cierto?, en el momento de la pandemia. Pero más allá de eso, mi estimado, está también los sobreprecios que se dieron en la compra de las medicinas caducadas. Recuerde usted que siempre ha habido este tipo de denuncias implementadas desde los afiliados, desde los asegurados. Si a eso le sumamos lo que hoy ocurre con las declaraciones hace 6 meses, ojo, por eso yo hablo de que hay una acción sistemática para privatizar la seguridad social. Hace 6 meses aparece el señor Mauricio Pozo, ministro de Economía del gobierno del señor Moreno, y señala en conjunto con el señor Augusto de la Torre de que no existen recursos y que el IES estaría quebrado y que habría solamente... No hay ni para las medicinas, dice. ¿No es cierto? Eso es lo que decían estos dos funcionarios. Así es. Hace un mes atrás aparece el señor Alfredo Borrero y como gran cosa en los hospitales del IES nos anuncia lo que todos sabemos, que la crisis en el IES es bien compleja y en el sistema de salud no habían medicinas. Hay crisis, pero no hemos dejado de aportar, cosas que no se entienden. Vamos a ir esclareciendo esto. Y cuando yo me refiero a esta crisis, me refiero a lo que ellos dicen, no a lo que existe. ¿Qué dice el señor Borrero? Que es necesario entrar a intervenir los hospitales del IES para pasar la administración de los hospitales a manos privadas. Luego asoma la semana anterior el señor César Rodríguez, vocal de los empleadores, y señala que ya en el fondo de salud no existen ni siquiera para el pago del próximo mes. Es decir, todas estas declaraciones buscan generar un pánico en los afiliados, en los asegurados sobre el tema de la situación del IES. Lo que ellos nos ocultan es que frente a estas denuncias que han realizado, no nos dicen, por ejemplo, de que el Estado, no hablo del señor Lasso, porque unos dicen, pero Lasso recién entró. No me refiero al señor Lasso. Me refiero al Estado como tal que administra el presidente de la República, como lo administró Correa, como lo administró Moreno y ahora lo administra Lasso. Ese Estado le deuda al IES
solamente en el Fondo de Salud, 5,000 millones de dólares por la atención médica a las personas de enfermedades catastróficas y con enfermedades terminales. Es decir, ahí hay recursos, 5,000 millones. Adicionalmente a eso, la Corte Constitucional en el año 2018 estableció de que debe regresarse al pago obligatorio del 40% del Estado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por razón de las pensiones jubilares. Sin embargo, el señor Moreno, de ese 40%, solamente pagó en el año 2019 el 20%. En el en el año 2019 el 20%. En el año 2020 no pagó nada. Y en lo que va del 2021 tampoco han pagado nada. ¿Cuánto significa esa deuda que tienen de estos 3 últimos años por el 40%? Son 2,800 millones de dólares adicionales que tiene el Estado con el IES. Pero hay otro tema. También hay empresarios tramposos. Usted dice, a mí me descuentan de manera diaria o de manera mensual. Mi aporte, ¿no es cierto?, a la seguridad social, así como nos descuentan a todos los trabajadores. Pero hay empresarios tramposos, porque no hay otra palabra, que están en morosidad con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la morosidad de estos patronos, de estos empleadores privados, asciende a 1,800 millones de dólares. Es decir, si usted suma solamente estos 3 rubros, de los 5,000 millones del Fondo de Salud, los 2,800 millones que tienen de deuda por el pago del 40% de los 3 últimos años, y los 1,800 millones de dólares que adeudan los empresarios morosos, usted tiene 9,600 millones de dólares que son del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, los que adeudan al IES nos dicen que el IES está en crisis. Es como que usted le prestara a alguien un recurso y usted ya no tiene cómo subsistir y el otro viene y le dice, ¿sabes qué? Estás en crisis, yo te debo 20 millones de dólares, no te voy a pagar, pero te compro tu casa en 3,000 dólares. ¿Qué te parece? Aún le queda debiendo. No, y todavía usted le queda debiendo. O sea, eso nos están diciendo. Los que nos deben nos dicen, hay deuda en la seguridad social, no hay plata, no hay nada. Entonces, evidentemente lo que están es allanando el camino para privatizar la seguridad social, entregar a manos privadas y, como dicen en el campo, a precio de gallina enferma. ¿No es cierto? Bajar los bonos en el mercado del IES, entregar a manos privadas, y es un gran negocio para el sector para el que la quiere, ¿no? Privado, para el que la quiera. Pero hay un tema más. Le cuento. ¿Cuál es la alternativa a esta situación? La alternativa a esta situación es generar empleo, pues. Requerimos generar nuevas fuentes de trabajo. Y nos dicen, no, lo que pasa es que no hay plata. Las 50 principales empresas, mi estimado periodista, las 50 principales empresas acaban de ganar en el año 2020 9,000 millones de dólares. Entre ellas, la Corporación Nacional La Favorita, la Corporación El Rosado, Conacel, Difare, es decir, empresas que nunca dejaron de paralizar en medio de la pandemia. Y usted puede ver la Corporación La Favorita, 271 millones de dólares. Y eso por no para la empresa. Y no es que se está en contra de esta empresa, no, está bien que invierta y que gane. Pero nos dicen que no hay plata, que no hay crisis. Mire cuánto ellos han ganado. Mientras los trabajadores fueron despedidos sin un solo centavo. Mientras a los trabajadores se les bajó el salario. Pero estos recursos también son los que están yéndose a los paraísos fiscales. La alternativa a la situación del IES es generar nuevas fuentes de trabajo y que existan nuevos aportantes a la seguridad social. Entonces, a más de pagar la deuda que tienen empresarios y gobierno, también hay que generar empleo, pero un empleo digno, en donde los trabajadores tengan seguridad social, en donde los trabajadores tengan estabilidad laboral, en donde los trabajadores tengan la posibilidad de organizarse, el contrato colectivo, pero también la posibilidad de acceder a un sistema en el cual si usted se enferma,
pueda ser atendido de manera urgente. Pueda recibir la atención. Le cuento, mire, solamente en Esmeraldas, yo considero que también el IES es la forma de la corrupción que tantos años nos ha hecho. Solamente en Esmeraldas siempre nos dicen no hay medicina. Y de hecho no hay medicina, no hay ni siquiera el 30% del 80% que debe de tenerse. Ajá. Pero sí hay recursos para un famoso caso, las alfombras rojas. Ah, no, pues las alfombras rojas. Está el tema de cómo siguen comprando las medicinas caducadas. ¿Ya? No hay plata, pero usted les va viendo que se tiene para comprar el tema del aire acondicionado en las oficinas, todo. Mientras la gente, en cambio, no tiene medicamentos. No hay medicina. No, mientras no tenemos médicos especialistas. Y lo peor. Y cuando lo hay para 6 meses o después del año. Así es. Le dan el especialista. Después de un año, ¿no? Pero ¿sabe cuál también es el otro jugoso, el otro negocio jugoso que hicieron en el tema de la seguridad social? El famoso traslado de la atención médica a la empresa privada. Solamente en eso se va cerca de 4,000 millones de dólares. Fíjese usted, en vez de haber generado más hospitales, más centros de salud en el campo para nuestros hermanos campesinos, para que tengan ahí la atención directa, en vez de haber generado medicina, ocurre que ahora nos pasan a las grandes clínicas, en donde ha sido un negocio jugoso, pues. En el tiempo del señor Ramiro González, había una clínica en Lago Agrio, le cuento. La clínica González. No muy buena recordación ahorita que me dice Ramiro González. Usted, ¿no? Ya, pero esta clínica González tenía ganancias de $200,000 anuales. Llegó el señor Ramiro González, hoy prófugo de la justicia, ¿no es cierto? Y ocurre que la clínica González, que era de su primo, empezó a tener ingresos por más de $2 millones anuales. Ahí había recursos. Ahí había ya recursos, pues le daban toda la cuestión de la atención médica a esa clínica que era pequeña y hoy es todo un hospital. Entonces, fíjese en cómo se ha jugado con la salud y la vida de los ¿No cree usted que eso se dio también a la falta de control? Primero del gobierno y segundo tal vez porque hicieron un juego en la época dorada que nos dijeron y trataron de vender de los 10 años y se quitaron los representantes de los trabajadores. O sea, ahí prácticamente ellos tenían todo para manejarlo y hacerlo. Por eso es que estamos ligando cuál es la situación del IES, ¿no es cierto? Los acuerdos de empresarios, gobierno, porque son los dos los que han venido dirigiendo estos últimos 5 años. Los trabajadores no tenemos nuestra representación. Los afiliados, los asegurados, los jubilados, los maestros no tienen representante dentro del IES. Entonces, es indispensable en estos momentos recuperar nuestro representante de la seguridad social para desde ahí empujar una auditoría integral a la seguridad social. Oye, usted que conoce un poquito más que yo y porque anda a nivel nacional, hay un hotel en Quito, no me recuerdo su nombre. El Hotel Quito. Solamente ha servido para que los dueños que se han creído dueños libres vayan a darse la buena vida allá. Usted conoce, yo no conozco alguna vez que me hayan dicho, bueno, como afiliado venga acá un día al hotel. ¿Sabe que el Hotel Quito le dejaba importantes recursos también para el tema de las pensiones jubilares? Sin embargo, ya lo vendieron. Ese activo que era de la seguridad social y que permitía que tenga recursos para que se incrementen los valores para el fondo de pensiones, ya no existe. Lo vendieron a precio de gallina robada, como lo hicieron también con Guapán, como lo hicieron con el ingenio de azucarero EQ2, que era parte también de la seguridad social. Todas estas cosas, estas inversiones lo vendieron de manera irreal. Yo pregunto, ¿y la Contraloría y los órganos de control? No, pues la Contraloría, usted ya ve cómo está ocurriendo ahora. Despachando de la cárcel. Cómo sale esto, que despachan desde la cárcel, puesto el grillete, obligados a poner ya la renuncia, sobre la base de cómo quemaron incluso. Pero yo le cuento algo, la Contraloría está persiguiendo a los trabajadores, oiga, sí, porque por los trabajadores contratados los están notificando y todo, como que si se hubieran llevado cantidades de recursos. Es que tenemos un Estado, ¿no es cierto?, que persigue a los luchadores sociales y populares, que persigue a los maestros, a los campesinos, a los trabajadores, mientras a los ladrones de cuello blanco, a los que se nos han robado la plata, porque no hay otra palabra, ocurre que a ellos les premian, les mandan de funcionarios fuera del país, como en el caso del señor Richard Espinosa, ¿sí? Les permiten la salida como al señor Ramiro González. Pero ellos dijeron que nunca hicieron nada, que salieron bien, con las manos limpias, dicen, de este país. Nos dijeron que nunca habían hecho nada, pero hoy vemos qué es lo que ha ocurrido con las políticas que ellos implementaron, cómo le han llevado a la seguridad social. Entonces, me parece que en resumen, este tema de la seguridad social, que es un escenario bien complejo,
es necesario establecer efectivamente que lo que están buscando es generar las condiciones para privatizar, para evitar el pago que tienen de sus obligaciones con la seguridad social. Por eso el Frente de Afiliados, Asegurados, Jubilados, Trabajadores, Maestros, todos los sectores, estamos impulsando todo un escenario de debate, de discusión, pero al mismo tiempo hemos tomado una definición. No vamos a permitir que se le meta la mano a la seguridad social, que se entregue a manos privadas, a las administraciones privadas, como lo dice el señor Alfredo Borrero, y peor todavía, que se privatice. Nosotros vamos a defender el patrimonio de los y las ecuatorianas, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El tiempo de nuestro